Yo, para presentar la campaña de este año, Planta cara al hambre, siembra, os plantearía en primer lugar el marco de referencia de la campaña de este año. Como un marco tiene 4 lados, yo os digo los 4 lados del marco de referencia. Uno de los lados, la referencia que podríamos llamar social, la referencia del mundo del hambre, la referencia social. Y lo decimos hoy, cuando tenemos la experiencia, a través de las noticias que nos llegan, de vivir en un mundo en guerra, y de la realidad del Papa Francisco visitando uno de los lugares que en el documento que tenéis entre las manos se dice que en estos años, al dar los datos de la situación del hambre, hay unas zonas del planeta donde el hambre no solo no ha disminuido, sino que ha crecido. Pues bien, una de las zonas del planeta donde el hambre ha crecido en estos últimos años es precisamente la zona que visita Francisco estos días, la zona que visita Francisco hoy. En esa zona, según los informes de las propias Naciones Unidas, que hay que leerles siempre 2 veces, bueno, pues en la primera lectura y en la segunda, una de las zonas donde más ha crecido el hambre es justamente la que visita Francisco estos días. Bien, en ese polo, en ese lado de la sociedad, en ese marco, perdón, de la sociedad, tendríamos que decir que el mundo de hoy se plantea 2 cuestiones súper gordas, ¿no? Lo que llamamos la gestión de la globalización, el estar en un mercado mundial, la interdependencia de todo lo que hacemos. Por tanto, no podemos permanecer indiferentes como que no tuviéramos que ver con lo que pasa en el mundo. Y otro gran punto de tensión es la discusión que hay en el mundo de hoy sobre lo humano. Es más, por decirlo con una palabra incluso más abierta, sobre el bios, sobre la vida humana y también la vida en el planeta, en todos sus aspectos o dimensiones. Digo esto porque, aparte porque responde a la realidad, porque Manos Unidas ya comenzó el año pasado un tipo de campaña, pero sobre todo la que plantea ahora y para los próximos 3 años, dice: en los últimos 8 años hemos trabajado en el contexto de la Iniciativa Internacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, impulsando campañas que han puesto el acento en diversos aspectos fundamentales para asegurar el desarrollo de los pueblos del sur. En las presentaciones que hemos hecho otros años ya poníamos de manifiesto una contradicción. Es decir, Manos Unidas, como otras organizaciones de la Iglesia, como la Iglesia Católica en su conjunto, representada incluso institucionalmente en la Santa Sede, en Naciones Unidas a través del embajador de la Santa Sede en Naciones Unidas, siempre ha compartido fines de los objetivos del milenio, cómo no, acabar con la pobreza, cómo no, desterrar el hambre, cómo no, que la gente tenga salud, cómo no, que la gente reciba educación. Y, sin embargo, ha puesto un interrogante, una duda, precisamente en las cuestiones relativas al otro polo, al del humanum, al del bios, al de la, podríamos llamar, cuestión antropológica. Puesto que en el desarrollo de los objetivos del milenio, para la consecución de fines loables, acabar con el hambre en el mundo, asegurar la salud de las personas, asegurar la educación, la importancia de la mujer en todo esto, sin embargo, ha puesto en cuestión que esto hubiera de hacerse poniendo no solamente en cuestión, sino en riesgo real la vida humana, viniendo a decir que el hombre, bien cuantitativamente por el número de personas, bien por su condición depredadora, dicho sea entre comillas, es una amenaza para el resto de los seres vivos. Ahí están todas las cuestiones relativas a la concepción de la familia,
todas las cuestiones relativas al aborto y al planteamiento de la planificación familiar, están todas las cuestiones relativas a las condiciones que pone Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial a la hora de conceder préstamos y financiación a países, poniendo como exigencia que se cambie la legislación precisamente en el campo del bios, en el campo de lo humanum. Un lado, no me quiero entretener más en esto. Otro lado, el lado que podríamos llamar eclesial de Iglesia Universal. El lado eclesial de Iglesia Universal en este momento, en este año 2016, 2015-2016, solo me quiero referir a dos asuntos también. Uno, la propuesta de Francisco de vivir el año jubilar de la misericordia. Comienza el próximo día 8 en Roma, el día 13 en las diócesis. Aquí lo tendremos por la tarde, 5 de la tarde en la catedral, y luego vendremos en procesión para abrir la Puerta Santa en la Basílica Santuario del Corazón de Cristo, que va a ser el templo jubilar de la misericordia entre nosotros. Además, Francisco recomienda a las diócesis que además de abrir un templo, también plantee como lugar de peregrinación, habla de las peregrinaciones, que nos recomendemos unos a otros como lugar de peregrinación, peregrinar a algún sitio donde se esté realizando obras de misericordia. Peregrinar a Cáritas, peregrinar a Manos Unidas, peregrinar, bueno, ya haremos propuestas concretas, pero os lo digo para que sintáis esta responsabilidad de poderos sentir lugar de peregrinación. Dice Francisco, la puerta santa que abramos en los sitios es una puerta para entrar y para salir. Para entrar y recibir la misericordia, para salir y ofrecer la misericordia, anunciarla, hacer la obra de misericordia. Año jubilar de la misericordia. Recomendamos a las parroquias que la apertura del año jubilar sea lo que tenemos en la programación diocesana, el día 19, viernes, como día penitencial, como día en el que nos recomendamos ofrecer el sacramento del perdón en las parroquias y además hacer una propuesta en relación con el año de la misericordia. Francisco además ha regalado a la Iglesia la encíclica Laudato Si, alabado seas mi Señor, en el que nos insiste a que pongamos en relación, podríamos decir, 4 afirmaciones centrales de nuestra fe. Creemos en Dios y en un Dios que es comunión. Afirmamos una antropología de comunión que se descifra en el amor solidario. Decimos que la humanidad en la que vivimos es familia y que la tierra que habitamos es hogar. Estos son, digamos, también los 4 lados del Laudato Si. Un lado ecológico, que es el que nos llega habitualmente a través de los comentarios del Laudato Si, la preocupación por el hogar que se nos ha dado, por la creación, por lo creado, por la tierra. Un lado social, Francisco insiste con tanta fuerza que no se pueden desligar los problemas ecológicos de los problemas de la justicia, de los problemas sociales. Pero quien habita la casa común, quien habita el hogar, que es una familia, está formada por hombres y mujeres creados a imagen del Dios Trinitario. Por eso Francisco hace también en Laudato Si un recordatorio de nuestra antropología. Y a veces se nos olvida, pero está en el título. El título Laudato Si es alabado seas mi Señor. No sería comprensible la propuesta antropológica, la propuesta social y la propuesta ecológica si no afirmásemos
que Dios es el creador, que lo que miramos, dice Francisco, no solo es naturaleza, sino que es creación, que responde a un designio amoroso. Primer lado, el mundo en el que vivimos, globalización y la cuestión del bios, de lo humano. Segundo lado, momento de la Iglesia, año de la misericordia, propuesta de Francisco que desarrolla Evangelii Gaudium en Laudato Si. Tercer lado, Conferencia Episcopal Española. Como nos suele ocurrir porque estamos, digamos, llenos de papeles y no nos da tiempo casi ni a saber que existen, la Iglesia Española, presidida en este momento en lo que se refiere a la Conferencia Episcopal, que es un instrumento de la Iglesia Española, no es la Iglesia Española, la conferencia, pero sí es un servicio de comunión entre los obispos y las diócesis españolas. Ha publicado este año un documento extraordinariamente importante que se llama Iglesia Servidora de los Pobres. Un documento dirigido a todos, pero de una forma singular, y sois mencionados, de una forma singular a Cáritas, a Manos Unidas y a las organizaciones sociocaritativas de la Iglesia promovidas por congregaciones religiosas. Así lo dice. Bien, pues en el documento base encontraréis varias citas del documento Iglesia Servidora de los Pobres, por eso os lo sitúo en el marco. En ese documento sobre la Iglesia y los pobres, la Iglesia Servidora de los Pobres, se nos dice, solo quiero leer el número 37. Nuestras instituciones de caridad y de compromiso social, como Cáritas y Manos Unidas y otras asociaciones eclesiales, están llamadas a vivir una profunda espiritualidad. Más de una vez dentro de la Iglesia hemos caído en la tentación de contraponer la vida activa y la contemplativa, el compromiso y la oración, y más concretamente hemos considerado la lucha por la justicia social y la vida espiritual como dos realidades no solo diferentes, sino independientes y hasta contrarias, cuando no lo son en modo alguno, sino más aún complementarias y vinculadas entre sí. Es el amor personificado de Dios, el Espíritu Santo, el que transforma y purifica los corazones de los discípulos, cambiándolos de egoístas y cobardes en generosos y valientes, de estrechos y calculadores en abiertos y desprendidos, el que con su fuego encendió en el hogar de la Iglesia la llama del amor a los necesitados hasta darles vida. Voy al final ya de esta parte del documento Iglesia Servidora de los Pobres, en el número 38. La unión con Cristo que se realiza en el sacramento de la Eucaristía es al mismo tiempo unión con los hermanos. La vivencia del misterio de la Eucaristía, alimento de la verdad, nos capacita e impulsa a realizar un trabajo audaz y comprometido para la transformación de las estructuras de este mundo. Tercer lado, esta propuesta sería tan bueno que impulsásemos en nuestros grupos parroquiales, juntándonos, que en muchos casos sois las mismas personas, quienes están en Cáritas, quienes colaboran en Manos Unidas, y leer juntos este papel que los obispos nos han presentado. Hay que leer algunos números a lo largo de este tiempo de Laudato Si. Tercer lado. Y el cuarto, que enlaza justo con lo que acabo de leeros en el 38 de Iglesia Servidora de los Pobres, la Eucaristía, nuestra diócesis, que quiere vivir como su aportación propia al año de la misericordia, vivir un congreso eucarístico, en el que ya estamos en su fase parroquial. Eucaristía, Eucaristía del domingo. Somos el pueblo de la Eucaristía, somos el pueblo del domingo. En la Eucaristía recibimos el amor del Señor para compartirle y entregarle. Y una de las formas de entrega del amor del Señor es en la caridad de la Iglesia,
en la caridad con los de cerca y con los de lejos, que no son enemigos entre sí. Ahora a veces estamos en estos meses preocupados por los refugiados que llegan de tantos países en guerra. Y decimos y pensamos en Cáritas, cómo acoger a los que vienen. Pero Manos Unidas puede decir en ese diálogo, cómo ayudar a los países de donde vienen para que no tengan que venir si no lo desean. Porque es verdad que ahora estamos viendo los que llegan refugiados por cuestiones de guerra, pero no podemos olvidar a los que han llegado y siguen llegando salidos de sus países por cuestiones de hambre, por cuestiones de injusticia. Qué bueno es que no separemos los asuntos, que les pongamos en relación, que demos esta perspectiva, que es la perspectiva católica, los hechos y las causas, lo personal y lo institucional, los pobres de cerca y los de lejos, la oración y la contemplación, la lucha y la plegaria. Estos 4 lados marcan el contexto de la campaña de este año, que la tenéis aquí dibujada. Por una parte, Manos Unidas nos habla de un plan para 3 años. Un plan en el que en estos 3 años quisiéramos avanzar en identificar causas y poder proponer caminos de solución. A la hora de identificar las causas y los problemas, fijaros qué interesante, se nos plantean como 3 grandes lugares de búsqueda de las causas, sin separarles entre sí. Por un lado, lo que podríamos llamar la cuestión tecnológica. Por ejemplo, muchos de los proyectos que plantea Manos Unidas en las operaciones enlace, en los proyectos que asumimos, tienen que ver con ayudar en los países de desarrollo con una cuestión tecnológica. Recordemos las tecnologías más elementales, que pueda haber un pozo y regadío o que pueda avanzarse con las posibilidades que la técnica y la ciencia tiene hoy, que están también en las causas de los problemas, pero que pueden ayudar en las soluciones. El mal uso de los recursos alimentarios y energéticos, la capacidad tecnológica, la cuestión del medio ambiente. Es un lugar de donde buscar causas. Pero ¿dónde nos plantea luego ir profundizando en esto? Para no quedarnos solo en decir, podemos ayudar a los pobres si les colaboramos para que tengan un tractor, o para que hagan un pozo, o para que pongan en marcha un dispensario o un lugar de formación. No. Otro paso, el sistema económico internacional, en el que sigue prevaleciendo un modelo basado en el mayor beneficio. Decía Juan Pablo II en Solicitud Rei Sociales, la causa del imperialismo dominante es el afán de ganancia y de poder a cualquier precio, el ánimo de lucro y el afán de poder a cualquier precio. El sistema económico internacional, sobre esto también dice cosas Francisco en Laudato Si. Pero demos otro paso más, nuestros estilos de vida y consumo. Fijaros, de alguna forma, si trabajamos bien estos 3 campos, nos pondríamos en una buena perspectiva de solución, porque respecto a estilos de vida y consumo tendríamos que proponernos seguramente una conversión. Una conversión. Respecto al sistema económico internacional, seguramente tendríamos que plantear una revolución. Y conversión y revolución seguramente ayudarían a situar el primero de los puntos que se menciona, las cuestiones que pudiéramos llamar más técnicas del asunto del hambre y sus soluciones. ¿Veis? Ahí está este objetivo general de este trienio: disminuir el hambre en el mundo, reforzar el derecho a la alimentación de las personas más pobres y vulnerables del planeta. Con esta perspectiva, fijaros, primero hemos puesto un marco general de referencia, social y eclesial en 3 ámbitos: Iglesia Católica Universal, Iglesia Española, Iglesia que peregrina en Valladolid. Luego, un camino,
el de Manos Unidas para estos 3 años. Y ahora ya una propuesta, la de este año. Plántale cara al hambre, siembra. La verdad es que la experiencia y la imagen de la siembra es atractiva. Muchas veces, ante los problemas tan grandes que tenemos que decir humildemente, nosotros quizás lo único que podamos hacer es sembrar. Y otro vendrá y recogerá el fruto con la confianza de que el Señor de lo creado dará crecimiento a lo sembrado. Pero es que además, hablando de hambre y de alimentos, hablando de agricultura, qué mejor imagen que la siembra, porque para que un día pueda haber fruto que alimente, pueda haber resultados que puedan ser distribuidos para la alimentación de los hermanos, hay que sembrar. La siembra representa el inicio de todo el proceso de alimentación. Y luego, ¿qué decir desde una perspectiva cristiana, donde la imagen del sembrador, la imagen de la semilla, la imagen de la tierra que hay que preparar y cultivar para que crezca la buena semilla? Desde ahí, el documento base nos presenta un ejercicio que fácilmente podemos reconocer, un ejercicio de ver, juzgar, actuar, que enlaza con lo que es el origen de Manos Unidas, que es su origen en las mujeres de Acción Católica, y que, permitidme que lo diga, enlaza con lo que podría ser el futuro de Manos Unidas. Estamos en la diócesis en un lanzamiento de la Acción Católica, desde la propuesta que el propio obispo Ricardo, como presidente de la Conferencia Episcopal, hizo el año pasado a todas las iglesias, para que podamos precisamente lo que estábamos diciendo, dar unidad. Nos reunimos en la Eucaristía, desde la Eucaristía catequesis, Cáritas, Manos Unidas, equipos de liturgia, pastoral de la salud, limpieza del templo, vida familiar, preparación de los matrimonios. La Eucaristía nos unifica, pero si además de la Eucaristía que nos unifica, tuviéramos una comunión de grupos parroquiales que llamamos Acción Católica, en la que cultivásemos lo común para ser lanzados luego a las diversas actividades. Pues bien, en la Acción Católica y luego extendida a tantos ámbitos de la Iglesia, especialmente a la doctrina social de la Iglesia, se ofrece esta pedagogía, ver el hambre hoy, la realidad del hambre en el mundo, la seguridad alimentaria y otros conceptos, malnutrición, subalimentación, desnutrición, hambruna y las cifras del hambre. Claro, fijaros que en las cifras del hambre os decía de hacer una segunda lectura, porque la Organización Naciones Unidas, para justificar los objetivos del milenio y los 15 años de los objetivos del milenio, en el que se decía en el primero de los objetivos disminuir el hambre a la mitad después de los 15 años, claro, utilizan un argumento tramposo, porque nos vienen a decir este objetivo se ha cumplido en parte porque hemos partido de una situación en la que los pobres de la tierra vivían con un dólar de media y ahora pueden vivir con $2 de media. $1 al mes. Ahora, es verdad, se ha producido un avance, $2. Pero es como quien le dice a uno que está muerto de hambre, no tenías nada para comer y ahora lo que vas a tener son 2 fideos. Pues bueno, pues bien. Desde el punto de vista de las estadísticas hasta nos podemos quedar tranquilos. Pero desde el punto de vista de la tripa, pues que a veces casi es peor, iba a decir, porque uno ve que puede ser, ve el rebalse de las riquezas de algunas zonas del planeta y las migajas que llegan a las zonas de especial singularidad. Esto empezamos a comprenderlo mejor nosotros los españoles ahora con las cifras estadísticas que tenemos, ¿no? Dicen, la crisis económica está siendo superada porque hay datos de la macroeconomía, pero mucha gente que sigue teniendo dificultades reales para llegar a fin de mes, incluso habiendo alcanzado trabajo, puede decir, pues las cifras de la macroeconomía estarán muy bien, pero yo percibo que aquí sigue pasando algo que no entiendo. Porque hemos salido de la crisis, pero sin embargo yo sigo atropellado.
Las cifras. Viene después en la página 6 lo que os decía, que en el África subsahariana, la que visita el Papa estos días, en el África septentrional y en Asia occidental, son 3 regiones en las que ha aumentado considerablemente el número de personas que pasan hambre. Y estamos hablando, sobre todo en el caso de Asia y de África subsahariana, de zonas del planeta muy pobladas. Claro, enseguida puede venir el tramposo diciendo, ¿veis? Como son muchos tienen hambre, luego que sean menos, que aborten más las mujeres, que se implementen más programas anticonceptivos. Al mismo tiempo que los países ricos tenemos un problema gravísimo de invierno demográfico. En Europa, en Japón, en Estados Unidos, quizás en Estados Unidos algo menos que en Europa y Japón, los índices de natalidad son preocupantísimos respecto al futuro de algo de lo que estamos tan orgullosos los occidentales, que es nuestro propio estado del bienestar. Sigue la pedagogía. Después de un ver, se nos plantea un juzgar, claves para abordar el problema del hambre desde la doctrina social de la Iglesia. Hemos citado algún documento de los más recientes, Iglesia Servidora de los Pobres en España, Laudato Si en el conjunto de la Iglesia Universal, pero en realidad es toda la doctrina social de la Iglesia. Qué importante es que para la promoción de la vocación laical, decisiva en la evangelización hoy, hiciéramos una verdadera campaña de conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Por eso vuelvo a la propuesta, porque el camino formativo de la acción católica está basado en 2 pilares, el catecismo de la Iglesia Católica y el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que siguen siendo desconocidos para nosotros. Y ya lo sé, esta no es una cuestión de saberes de la cabeza, es una cuestión de saberes de la cabeza, de saberes del corazón y de trabajo en las manos unidas, pero somos enteros y hacemos una propuesta global, integral, diría Francisco, al hablar de la ecología integral. Fijaros, en este juzgar se dice la centralidad de la persona humana y su valor trascendente. La doctrina social de la Iglesia se niega a separar, como hace Naciones Unidas, las cuestiones graves del mundo de hoy. Por una parte, las cuestiones de la globalización y por otra parte, las cuestiones de lo humano, del bios. No, centralidad de la persona humana y su valor trascendente. Un desarrollo justo debe tener en cuenta la persona entera y por tanto incluye todas sus dimensiones. Y ya en la página 8, el actuar. Plántale cara al hambre, siembra, actuar. Siembra una buena tierra, una buena agua, una buena semilla. Siembra capacidades. Siembra responsabilidad de los estados, siembra cooperación entre los estados, siembra solidaridad. Fijaros, todos estos titulares de la siembra, si caemos en la cuenta, tienen que ver con los 3 ámbitos de las causas. La solidaridad, recordad cómo la definía Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, como el empeño decidido hasta dar la vida por el bien de los hermanos y por el bien común, como el quitarse de la boca la propia comida para compartirla con los hermanos. Por eso esta solidaridad solo puede surgir desde la conversión, solo puede surgir sostenidos por la gracia. Después habla de los estados, y ahí estaría todo el asunto del sistema económico y político internacional. Y luego habla de semillas, de simientes, de tecnología, de lo concreto en las prácticas agrícolas y comerciales y de distribución de los alimentos. Pero la perspectiva católica es no separar
los tres ámbitos. No podemos conformarnos solo con ofrecer tecnología. Tenemos que ofrecer tecnología y ofrecer un corazón nuevo del que surja, decimos los católicos, la caridad política. Es decir, la caridad que se expresa en las instituciones económicas, sociales, políticas, culturales de las que formamos parte. ¿Veis? Un ver, un juzgar, un actuar. Para el siembra, plántale cara al hambre. Desde un marco de referencia que nosotros en nuestra diócesis subrayamos como Año de la Misericordia, unidos a la Católica Universal, como año eucarístico, porque el amor misericordioso del Señor brota de la Eucaristía. Acabar con el hambre, concluye el documento y concluyo yo, exige un enfoque integrado que incluya los siguientes elementos: inversiones públicas, productividad agrícola, mejor acceso a la tierra, los servicios, la tecnología, protección social. Todo esto será posible si junto a las medidas económicas y políticas impulsamos el compromiso de todos en la lucha contra el hambre. Todos como personas, hermanos unos de otros, como ciudadanos o como consumidores, tenemos la exigencia de actuar para acabar con el hambre, dar de comer al hambriento. Que todos con nuestras manos unidas, guiados por la justicia y la caridad, recorreremos juntos el camino para que todos tengamos el alimento de cada día.